eso es porque uno empieza a reconocer que Dios es el que está sobre mí. Y si usted empieza a entrar en los estudios bíblicos de la iglesia, usted va a encontrar que Dios es un Dios que bendice en abundancia. ¿Entiende? Muchos dicen, bueno, yo voy a diezmar y ya ve que Dios me va a dar otra bicicletita usada barata. A veces lo minimizan a Dios, o yo voy a ofrendar, o yo voy a hacer esto, y piensa que todo lo de Dios es así medio miserable. No. Cuando Dios, lo primero que hace, que es muy importante, es cuando usted hace el pacto con Dios y usted entra en la etapa de la salvación. Amén. Eso es muy complicado si usted no lo hace bien. Fíjese que acá tuvimos algunas experiencias con otras personas que murieron y ahí me toqué ir a los, creo que dos, despedirlo allá en el cementerio, y usted estaba y era como si fuera un culto, porque esos dos zafaron. Yo decía, los glorios son pesados. Entonces, cuando la persona muere y justo entró en el plan de Dios antes de fallecer, usted va a su oratorio o está en la casa y hay toda una liviandad. Está liviano, hay como una especie de paz en el lugar. Así que una de las cosas es esa, cuando usted cierra los ojos y los abre, tiene que estar en el lugar que la Biblia dice si usted hizo las cosas bien. Entonces, lo primero que Dios hace es la salvación. Vamos a leer un texto para ver 4 o 5 cosas muy importantes que Dios da en abundancia. En Hebreos, pueden buscar Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, cuando lo encuentren, está casi al final de la Biblia, cerca de Colosenses. Veo que se hace difícil encontrar la Biblia por buscar tanto con el celular. Cuando los rusos tumban los satélites, yo los quiero ver. ¿Lo encontró, Hebreo? Muy bien. El versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos, o sea nosotros, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, que dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió, dice, a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, dice el texto, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Entonces, una de las grandes cosas que no era abundancia es que él arrebató al diablo la llave de la muerte. Acuérdense que dice que él bajó, y como no había manera de que la muerte lo retenga, porque él no tenía pecado, él se hizo pecado por todos nosotros, pero no tenía pecado. Cuando bajó ahí, la muerte no tenía cómo agarrarlo. No había manera de, este Jesús pecó, se tiene que acá. No. Entonces no había manera. Por medio de la muerte de él, nos da la oportunidad de ser libres nosotros. Entonces, gracias, Señor. Nos saca, según el versículo 15, dice que estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Cuando dice así es porque la gente, bueno, antepasados nuestros, usted ha hablado con sus abuelos, sus madres, la gente que tiene ciertos años, la gente era toda llena de supersticiones, tenían temor a la muerte, porque al no tener a Cristo vos no sabés cómo es la muerte. Entonces te hace temor. Cuando vos sos cristiano, no te digo que anhelás morir, pero ya tenés otra idea, tenés otra manera de vivir la muerte de un ser querido. Incluso si algún día tenemos que partir, tenés otro tipo de visión, porque estás creyendo que por medio de la muerte de Cristo tenemos la oportunidad de la resurrección. Así que ahora sí, el cristiano tiene que creer en la resurrección. Si no cree en la resurrección, no cree en Cristo. Otro texto es Apocalipsis, que está un poquito más atrás. Estas son algunas cosas de lo que Dios da en abundancia. Apocalipsis
capítulo 1. Poderoso de Jesucristo. Santo eres, Señor. Oramos, Padre. El versículo 18, acá habla Cristo, es medio que está ligado con lo que hablamos recién, dice: y el que vivo y estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo, que dice, las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y que han de ser después de estas. Cuando se dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades, cuando habla del Hades, tiene que ver con lugares espirituales, que pueden ser lugares donde la persona está muerta, tipo infierno, atormentada. Son lugares espirituales donde se aprisiona a los espíritus. ¿Qué pasa? Que dice Jesús que le arrebató esa llave. Así que cualquier persona que cree en él y participa, así como recién con la Santa Cena, que reconoce, si en algún momento tiene que irse de acá, usted tiene la seguridad de que va a estar en presencia de él. Vamos a leer al lado también otra de las cosas que nos dio, como en abundancia, Colosenses capítulo 2, que está un poquito más atrás de Hebreos. ¿Encontró? Colosenses 2, el versículo 15. Está hablando de los demonios y de todos los bichoríos que hay. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? En la cruz. En la cruz. Entonces, cuando dice más arriba en el 14, esto corresponde a los pecados nuestros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, dice que nos eran contrarias, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. ¿Sabe lo que es el acta de los decretos? ¿Tiene una idea o menos? El acta de los decretos es cuando usted tiene mucho pecado y usted ora a Dios y el diablo dice, no, mira, esto es todos los pecados que este muchacho, esta chica hizo, entonces no hay contestación del cielo. Pero cuando vos te entregas a Cristo, se activa automáticamente la muerte de Cristo. Entonces, bueno, yo también acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador. Si el Espíritu Santo ve que es real, agarra todas tus actas, todas las acusaciones que el diablo tiene, y dice que las clava en la cruz. Entonces tu vida Amén. empieza de cero. Así que esas tres cosas al principio vendrían a ser lo que Dios da en abundancia. Primero, que vence al diablo. Me parece que el diablo está vencido. Todavía tiene poder porque el hombre da poder. Después, le arrebató la llave para que la persona entienda que hay resurrección y oportunidad de estar de vuelta en presencia del Señor, y los expuso públicamente a toda potestad, a todo demonio. Acuérdense que todos los que son demonios, diablos, potestades, todo eso son cosas que al humano lo tienen siempre en esclavitud, pero siempre son legalmente puestos sobre el humano por el pecado. Por eso cuando la gente viene a la iglesia le dice, mira, trata de arreglar tu vida, trata de casarte, trata de dejar esto, trata de aquello, porque si no tienes puertas abiertas y los demonios tienen autoridad. Por ejemplo, si yo estoy convertido un 30%, bueno, en el otro 70% el diablo entra en mi vida y sale, entra en mi vida y sale. Yo estoy convertido en el 80%, bueno, en el otro 20% el diablo entra y sale. Entonces, ahora yo me convierto en el 100%, dice la Biblia, resistí al diablo y libre de usted. Entonces el diablo va a venir, va a querer, pero no tiene autoridad. Amén. Para seguir con las maldiciones generacionales que él tiene contra nosotros. Acuérdense que los antepasados, muchos antepasados, tenían muchas cláusulas que no las clavó el Señor Jesús todavía en la cruz porque no se arrepintieron. Muy bien, ahora después de haber visto todas las cosas que el Señor nos ha dado como una gran ganancia y en abundancia, nosotros empezamos a tener en cuenta que si hemos aceptado al Señor Jesucristo y somos cristianos honestos y hemos recibido estas tres partes y hemos leído los versículos, empezamos a tener autoridad. Entonces usted va a empezar a disfrutar el cristianismo. Si usted es una persona que cambia y sigue practicando el pecado o incentivando a otros a que peque,
su autoridad es limitada. Entonces usted va a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios, de apóstoles, de gente que seguía a Cristo. Vamos a leer ahí en Hechos, que es uno de los libros que más se usa. Hechos capítulo 3. ¿Encontró? Hechos 3. Muy bien, el versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijándole en los ojos, le dijo: Míranos. Entonces le estuvo atento esperando recibir algo de ellos, mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando, y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y dice que le reconocían, porque era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y también de espanto por lo que había sucedido. Así que fíjese, si usted ve, las personas que en esa época se dejaban discipular por el Señor, después de haberle presentado la doctrina que él trajo para salvación, los apóstoles empezaron a recibir poder. ¿Qué es lo que falta a veces en las iglesias últimamente? Bueno, se está viendo que las iglesias mayormente están escaseando todo lo que es poder en el cristiano. Mayormente todos, si hay una iglesia de 1000, se apoya en uno, que puede ser un pastor que tiene muchos dones, y usted ve, por ejemplo, en Mar del Plata pasaba así con el pastor Omar, una iglesia que había, no sé, 600 personas, pero el único que hacía milagros era un pastor. No puede ser que no haya otros más. Lo que pasa es que mucha de la gente que asiste a la iglesia no creen en todo lo que la Biblia dice. Entonces, también se le hace difícil creer lo que dijimos al principio, de todo lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida, yo puedo utilizar estas tres cosas que dijimos al principio. Por ejemplo, las llaves que el Señor Jesús le arrebató al diablo. Yo puedo entender que la muerte puede estar metida también en muchas partes de mi vida personal, no solamente la muerte significa un hombre muerto. Puedo tener muerte en mi matrimonio, puedo tener muerte en mi adolescencia, puedo tener muerte en mi economía, puedo tener muerte en mi salud. Entonces, si yo tomo bien claro lo que Jesús hizo por mí, que lo hizo en abundancia, yo puedo empezar a romper todas aquellas cosas que a mí me frenan en la vida, que vendría a ser maldición, lo podemos llamar maldición. Entonces el cristiano lo que tiene que tratar de hacer, lo que dice el Señor acerca de que Jesucristo vino cuando oramos a destruir las obras del diablo. Como cristiano usted tiene que empezar a desatar todas las cosas que yo recibí como beneficio. Por ejemplo, si la Biblia dice que yo en mi casa seremos salvos, yo tengo que orar para que yo en mi casa, de alguna manera, seamos salvos. Si la Biblia dice que yo soy parte de la vida verdadera, ¿se acuerdan cuando el otro día dimos en el estudio de liderazgo número 1? Mi identidad en Cristo. Mi identidad en Cristo identifica quién soy en el reino. Lo que pasa es que a veces la persona lo tiene acá, pero no lo baja al corazón. Entonces cuando uno lo baja al corazón, se te hace difícil creer las obras de Cristo en tu vida. Entonces la idea es que uno de alguna manera pueda desarrollar las cosas que Dios ya tiene para mí. Por ejemplo, ustedes la historia del apóstol Pablo dice que él fue muy bendecido en una época. Ahora vamos a leer en Hechos. Ahí mismo en Hechos capítulo 16 había una iglesia que era muy pobre. Hechos 16. Hechos 16, versículo 6 en adelante dice:
Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión. De noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonio y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Fíjese, Pablo es un ejemplo de una persona que llegó después que Cristo se fue. O sea, Pablo era bastante complicado. Sin embargo, después de Cristo murió y resucitó y fue al cielo, apareció persiguiendo cristianos. Por lo tanto, él tenía muy buena doctrina de los fariseos, era una persona que conocía mucho sobre los fariseos, las leyes, incluso creo que sabía parte de ese idioma, sabía otros más. Él fue entrenado muy bien. Sin embargo, cuando tiene un encuentro con el Señor, Pablo cambia. Aunque el tipo era duro, era un tipo medio violento, dice que cuando se le presentó el Señor Jesucristo, le dijo: Pablo, ¿por qué me persigue? Entonces le dijo: bueno, no sé, que yo, y arregló su vida ahí. Pero ahí nomás nunca más dudó. Nunca más dudó. Entonces usted como cristiano tiene que tratar de que todo lo que le dice de usted funcione. Amén. Fíjese que usted el pasaje acá, que es sencillo. Mire la relación que tenía con el Espíritu. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, cuando vos tenés una comunión íntima, tenés que escuchar cuando el Espíritu Santo te habla bien claro. Vos no podés estar tanteando siendo cristiano. A ver, no sé, y vamos a ver. Entonces Pablo tenía esa conversión, que aunque no conoció a Jesucristo en la vida como los otros apóstoles, él tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, y ahí su vida ya, usted ve que cambia. Si usted mira todo el libro de los Hechos, va a encontrar que Pablo hizo mucho trabajo para el Señor. Incluso, vamos a la línea Filipenses, capítulo 1, dice que Pablo empezó a predicar, y una de las primeras que se convirtió fue una tal Lidia. Dice que Lidia, cuando conoció a Pablo, creyó tanto, dice que es una mujer de mucha plata, que creyó tanto que dice que predicó en su casa, y toda la servidumbre, todo lo que era empresa de ella, se convirtieron. Después ustedes le deben contar que Lidia siguió ayudando a Pablo. Ahí en Filipenses capítulo 1, 5 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjese que acá está hablando hasta el día de Jesucristo, y Jesucristo ya se había ido, pero hablando de la segunda venida. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros por el entrañable amor de Jesucristo. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, ¿qué dice? En ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles, para que digan el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, Pablo, ¿qué espera de nosotros? Porque esta doctrina la dejó Pablo a todas las iglesias. Bueno, cuando resucitemos allá y estemos allá, si nos ve, bueno, lo que enseñé estaba bueno. Porque él dice presentarse irreprensible. Entonces usted ve la vida de Pablo, va a seguir encontrando que él estaba muy activado en lo ministerial, porque era una persona que estaba creyendo lo que Dios le había prometido. Ahí en 2 Corintios, vamos a leer otro más, 2 Corintios 8.
Corintios 8. Dice el versículo 4 en adelante, dice el 3, perdón. Pues doy testimonio de que con agrado han andado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, que era el hombre que estaba encargado, para que de tal manera como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo, abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundancia también en esta gracia. Fíjese que Pablo, cuando le hablaba a las iglesias que estaban convertidas, él les decía, porque él veía los frutos que iban dando. Fíjese que cuando nosotros a veces invitamos personas, el cigarro, cuando nosotros invitamos personas a veces que son gente que usted no conoce, pueden ser pastores, pueden ser ministros, pueden ser evangelistas, ¿qué es lo que empieza a darse cuenta? Que cuando viene el Espíritu Santo, a usted lo confronta y le dice, mira Pepe, vos estás bien, ¿no? O te dice, Pepe, te debe cambiar. Bueno, ese mismo espíritu tenía Pablo. Entonces cuando él ministraba a las iglesias, escribía sus libros, sus cartas a las iglesias, el Espíritu Santo le iba revelando cómo estaba la iglesia. Acuérdense que la palabra de Dios de alguna manera le está ayudando a usted a que no se pierda. Ahí en 2 Corintios también, en el capítulo 8, muchos textos bíblicos busqué hoy, dice el versículo 1 al 4. 2 Corintios 8, 1 al 4. Dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, lo que hablamos hoy en el texto de arriba. ¿Por qué le hablaba a Pablo ahí? Bueno, porque lo que le comenté al principio, esta iglesia es una iglesia muy pobre, o sea, cuando él le predicó, que la empezó a fundar, eran gente muy humilde, pero al convertirse, con el tiempo, podían ayudar a otras iglesias, porque los prosperó mucho. Eso es lo que dice la historia acerca de la iglesia. Bueno, entonces la idea es que yo como iglesia, después de haber recibido todas las promesas que son para mí y tener esa autoridad para moverme en el mundo espiritual y físico, yo como cristiano tengo que empezar a desarrollar todo lo divino que Dios me dio. Entonces, si usted todavía tiene algunas trabas, pueden ser trabas morales, pueden ser trabas espirituales, pueden ser trabas que usted todavía no está muy convencido, tiene que evaluarlas a través de la Biblia y decirle al Señor, mira, esto yo sé que está mal, ¿cómo hago para arreglarlo? ¿Por qué se aconseja todo esto? Bueno, como Pablo decía, si usted quiere ser el día que tenga que estar presente adelante del Señor, tiene que estar, dice, impecable. Amén. O sea, no es que sos perfecto, pero sí vas a cambiar la perfección. Hasta el último día que estemos en la tierra, vos vas a tener una pequeña lucha con tu carne. Entonces la idea de las cartas de Pablo, después de haber estado convertido, nos habló de las grandes cosas que Cristo nos da y de las cosas que nosotros podemos empezar a recibir del Señor. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener, y vamos ya terminando, para poder recibir cosas de Dios, es constancia. Una persona tiene que tener constancia, tiene que tener un compromiso con el Señor, y así usted su vida va a empezar a desarrollar todo lo que viene de Él. Amén. Entonces yo le diría que estamos casi a fin de año, pero ya para el año 2026 va a venir, ¿no? Sí. Ya tendríamos que entrar en otra etapa. Amén. Por lo menos los nuevos tendrían que empezar a ser personas, estuvieron un año o menos estudiando, estuvieron un año viendo el culto, ya tendrían que en el 2026 por lo menos tener algunas manifestaciones del Espíritu Santo para trabajar. Acuérdense que una vez que está ya usted convertido, que ya está instruido, que ya se le informó, que usted está aprendiendo,
su trabajo va a ser a hablarles a otras almas. Entonces la persona que usted le habla, al primero que va a ver es a usted. Si yo estoy bien, va a decir, bueno, me gustaría que es lo que tiene ese hombre o esa mujer. Entonces vos como cristiano, tenés que hacer una parte como Cristo, y fíjese cómo era Pablo. Pablo dice que había unos grupos que querían lo que tenía Pablo. ¿Se acuerdan? En la parte de la Biblia que dice, yo quiero eso. Bueno, mucha gente quiere eso, pero bueno, cuando usted quiere, cuando usted les predica a la gente, tiene que ir enseñándoles que todo lo que es para Dios son abundancia que Dios te da para la vida, pero tenés que poner bastante voluntad. No se crea que seguir a Dios así nomás. Amén. Porque mayormente la carne tira para otro lado, y justamente lo que nosotros tenemos que tratar de sujetar la carne al Señor. Así que muy bien, lo dejo acá, mi esposa va a cantar la última oración.